Recetario libre de gluten y caseína. Mandocas, arepas aliñadas. Dos recetas. En ambas se debe eliminar el queso para niños con síndrome autista. Las mandocas que hacen en Maracaibo son muy distintas a las larenses, tanto en los ingredientes como en la forma de comérselas, pues usualmente las acompaña el queso blanco rallado y no el café. Además, las maracuchas son las verdaderas, si no pregúntele a mi madre, maracucha también, por cierto. Con las cantidades que doy a continuación salen muchas mandocas. Les recomiendo que si no son muchos los comensales y o estos no comen mucho, hagan la mitad de la receta. Ingredientes: 1 kilo de harina de maíz amarillo, también sirve la blanca, pero no quedan tan sabrosas. 2 tercios de panela de papelón. Un plátano pintón, ni verde ni maduro, sino todo lo contrario. 7 tazas de agua, aceite abundante para freír. Preparación: se disuelve el papelón en 6 tazas de agua y se deja enfriar, mientras se sancocha el plátano en agua hasta quedar blando y se hace puré con él. Mientras se sancocha el plátano en agua hasta quedar blando y se hace puré con él. Al agua de papelón se le añade la harina de maíz y y se mezclan hasta lograr una preparación homogénea. Luego a la masa se le añade el plátano machacado y se sigue amasando hasta que se hayan unido bien todos los ingredientes. Para hacer las mandocas se hacen bolitas de masa más grandes que un limón, pero más pequeñas que una naranja y que luego se les da forma de rolitos. Estos rolitos se unen por los extremos y ya tienes las mandocas con su forma característica, forma de gota con un hueco en medio. La séptima taza de agua es para ir ablandando la masa, agregándole agua poco a poco si es que quedó muy dura, ya que debe quedar firme para que no se enchumben al freírlas. Pero si queda muy dura la masa, entonces se parten o se agrietan los rolitos cuando se unen los extremos. Se fríen en abundante aceite bien caliente, primero de un lado y luego del otro, hasta que estén bien doraditas. Ya están listas, lo que resta es comérselas partiendo las mandocas con las manos y presionando los pedazos en el queso para que se les pegue. Esto es una de las cosas más sabrosas de este mundo, se los juro. Mandocas, arepas aliñadas, estilo larense. Es un tipo de arepa que suelen hacer en Lara para comerla sola, como merienda, acompañada con café. Ingredientes: medio kilo de harina de maíz, 3 huevos, 1/4 de kilo de queso blanco duro rallado, 3 cucharadas de papelón raspado o molido, una cucharadita de granos de anís, una pizca de polvo para hornear, polvo royal, una cucharada de mantequilla, medio litro de leche o agua. Se hace masa, se hace masa con la harina y la leche o el agua. Se amasa bien y a la medida que se amasa se le agregan los demás ingredientes. La masa debe quedar aguada para que se puedan hacer las arepas, tal como se hacen las arepas corrientes, pero en el caso de las arepas aliñadas, estas se tienden en el budare sobre hojas de cambur. Con esta misma masa se pueden hacer manducas, dándole a esta masa así preparada la forma de roscas pequeñas o arepitas delgadas de 8 a 10 centímetros de diámetro, las cuales deberán freírse en aceite hirviendo para que queden esponjadas. Nota: aparentemente también se pueden preparar con plátanos, estilo maracucho, pero los cambios a esta receta no están disponibles aún. Harina de plátano. Entre los productos más nutritivos de la alimentación humana está la harina de plátano, quizá de todas las féculas, la más rica en principios proteicos. Puede usarse cualquiera de las variaciones de plátano, pero debe preferirse el banano, el guineo, el artón o el dominico por su gran riqueza en fécula, tanino y vitaminas. Se fabrica de la siguiente manera: cogidos los frutos todavía verdes, pero ya desarrollados, pélense y córtense en tajadas delgadas, mejor longitudinales que transversales, valiéndose de cuchillos de
guadua o inoxidables, porque la acción del ácido gálico sobre el metal alteraría el color de la harina. Expóngase al sol las tajadas y después de secas pílanse o muélanse, pudiendo usar para esto molinos o motores perfeccionados. Siémanse Siémase el polvo volviendo a moler y cernir el residuo. La harina se empaca en tarros de hojalata o en sacos especiales de lienzo o de papel impermeable. La buena o mala calidad del artículo depende de la rapidez de la secada, por lo cual no deben invertirse en esta operación más de 6 u 8 horas para evitar que las tajadas absorban los gérmenes fermenticios de la atmósfera. Por eso mejor secarlas en horno o en estufa teniendo cuidado de guardar el calor y medir el tiempo a fin de no dejar tostar las tajadas, sino apenas secarlas bien. Cuando el plátano está verde contiene tanino y almidón, pero a medida que se aproxima la madurez, el tanino desaparece y el almidón se transforma en goma y azúcar, desenvolviendo conjuntamente un principio ácido. Por esta causa la harina solo se prepara de plátano verde, pues cuando maduro puede decirse que ya contiene almidón. Fuera de los elementos hidrocarbonos, la harina contiene 5% de sustancias azuadas, de ahí que sea el más saludable auxiliar de las madres en la nutrición de sus hijos, cuando, depaupera- cuando depauperadas por la anemia de los países cálidos o por otras causas de miseria fisiológica no pueden amamantarlos. No hay un alimento tan completamente apropiado para los niños de pecho como la buena harina de plátano, ni puede imaginarse un medicamento confeccionado por por la clínica que se halla en mejores condiciones para curar las dispepsias, gastralgias, disenterías y otras enfermedades del estómago. Procesamiento de plátano y soja. A continuación se presenta el procesamiento para hacer harinas de plátano y soja. Para hacer harina de plátano se necesita que el producto tenga aproximadamente una madurez de 3/4, es decir, cerca de 80 días después de su floración. En ese momento el almidón del fruto se encuentra en su máximo nivel y el plátano tiene un buen sabor con un balance entre ácido y dulce. El grano de soja debe estar seco y duro antes de ser machacado para eliminar los antinutrientes, sustancias que inhiben la absorción de nutrientes y su uso biológico en el organismo. A ver. Procesando harina de plátano. Plátano, calentar, pelar, cortar en rodajas, secar al sol, moler, tamizar harina de plátano. Procesando harina de soja. Soya, soja, remojar en agua 6 horas, hervir 10 a 15 minutos, 100. Escurrir, tostar uno, pelar, tostar segunda vez, moler, tamizar, ya tienes harina de soja. Consejos prácticos. A la hora de preparar alimentos sin gluten se presentan dos inconvenientes. El no utilizar alimentos que contengan gluten y el lograr la sustitución de ingredientes prohibidos por otros permitidos. El primer inconveniente se puede salvar de forma fácil y eficiente teniendo cuidado al elegir los ingredientes, absteniéndonos de utilizar productos de origen dudoso o de composición desconocida. Se debe aprender a leer correctamente las etiquetas de los alimentos envasados, preguntar e investigar individualmente sobre el origen y composición de los productos en la medida de lo posible. Aunque parezca difícil de creer, un producto tan simple como la harina, hoy en día en un país como el nuestro, donde somos grandes consumidores de maíz, plátano, arroz, papa y yuca, es muy fácil de sustituir. Lo que realmente podría representar un inconveniente es cuando tenemos que comer en restaurantes, en este caso preguntar si las salsas contienen harina de trigo o si se utilizó harina de trigo para rebozar, aun cuando siempre es preferible optar a comidas que sabemos que en su preparación no llevan gluten y aún así preguntar preguntar las dudas que tengamos.
La mayoría de las preparaciones especiales sin gluten están fabricadas con base en harinas y almidones de maíz, arroz, papa, soya o yuca, las cuales no presentan las mismas características de durabilidad, elasticidad, sabor, color, etcétera, que la harina de trigo. Sin embargo, al realizar mezclas de varias harinas, se logran reproducir las características deseadas. Al fin de lograr buenos resultados, incluimos recomendaciones, algunas tomados de de la publicación La alimentación del niño con intolerancia al gluten, de Kania y de otras páginas web. Recomendaciones. Preparación de alimentos libres de gluten. Antes de comenzar a cocinar, lea toda la receta. Cuando uno se dispone a ejecutar una receta, es aconsejable pesar de antemano todos los ingredientes necesarios. Asegúrese de que cuenta con todos los utensilios necesarios para la preparación, moldes, espátulas, manga de repostero, etc. Si utiliza alimentos frescos, mantequilla, leche, huevos, etc., sáquelos con buen tiempo del refrigerador de manera que se encuentren a temperatura ambiente, a menos de que quiera preparar una pasta flora, que por el contrario requiere que los ingredientes estén fríos. Los alimentos libres de gluten, al ponerse en contacto con aquellos que lo contienen, se pueden contaminar. Por eso es bueno en la cocina de su hogar separar la harina de trigo y pan rallado de trigo de la casa. Sustitúyalo por mezclas de harina sin gluten y pan rallado sin gluten, productos que le servirán igual para preparar la comida de toda la familia. El gluten presente en las harinas le comunica adhesividad y consistencia a la masa, así que cuando cocine con harina sin gluten debe usar batidoras eléctricas que contengan un motor menor a 200 watts para asegurar una buena mezcla que eleve la masa. Todos los ingredientes líquidos deben ser añadidos a la preparación a una temperatura tibia para asegurar una mejor unión y consistencia de la masa. Los ingredientes que se pueden utilizar para darle cuerpo a las preparaciones son la gelatina de hojas sin sabor, el bicarbonato de sodio, la goma Santam y la goma guar. Cuando se hornea con harinas libres de gluten, a veces se dora prematuramente, cuando todavía no se ha cocido por dentro. A veces se dora prematuramente cuando todavía no se ha cocido por dentro. Para evitar esto, cubra la preparación con papel de aluminio hasta que se cocine el centro de la masa. Para reducir el endurecimiento de la masa hecha con harinas libres de gluten, use un 1,5 o 2, de 1,5 a 2 veces la cantidad de agua recomendada en recetas modificadas. Las preparaciones hechas con harina sin gluten deben cocinarse a bajas temperaturas y por mayor tiempo, especialmente si contienen harinas de arroz y soya. Para que las galletas y panqués no se agrieten y permanezcan suaves luego de hornearlos, manténgalos por 10 minutos dentro del horno apagado antes de sacarlos al exterior. Siempre pase por el tamiz todos los polvos, harina, levadura, etcétera, antes de amasar. Precaliente antes el horno a la temperatura requerida y no lo abra durante los primeros 15 o 20 minutos de cocción. Una vez transcurridos 2/3 del tiempo de cocción prescrito, es necesario cerciorarse de que la superficie del dulce no se haya endurecido demasiado. En tal caso, coloque encima un trozo de papel de aluminio. Para comprobar si un dulce está listo, introduzca en el centro un palillo que deberá salir seco. No toque las comidas con las manos enharinadas o con utensilios sin lavar, platos hondos, cucharas de madera, escurridores, cacerolas, etcétera, que hayan estado en contacto con alimentos prohibidos. No coloque la comida directamente en superficies contaminadas como el lugar de trabajo, fuentes, la base del horno, la placa o la parrilla. Siempre limpie bien el lugar de trabajo y los utensilios antes de comenzar la tarea.
No utilice aceite para freír ya usado para cocinar alimentos enharinados o empanados. No utilice el agua de cocción ya usada para la pasta con gluten. Cubra con papel de aluminio o de horno las placas y superficies que puedan estar contaminadas. También es importante que los utensilios de cocina usados en la preparación de las especialidades sin gluten no entren en contacto con ingredientes con gluten para evitar la contaminación. El gluten puede estar escondido donde menos usted lo piensa. Los fabricantes pueden cambiar algunos ingredientes de un producto de un lote de producción a otro y es muy importante siempre leer las etiquetas. En caso de duda, siempre es recomendable abstenerse de adquirir o ingerir un producto. En cuanto a los ingredientes, harinas. Las más recomendables son las harinas de maíz y de papas, pues son las que permiten reproducir mejor el sabor y la textura de las harinas tradicionales. Además, son fáciles de conseguir y resultan económicas. La harina de papas se recomienda para lograr tortas esponjosas. Grasas. Se recomienda el uso de manteca vegetal, aceite vegetal y mantequilla. No se recomienda la margarina, pues puede tener ingredientes prohibidos y la relación grasa-agua puede variar entre las diferentes marcas, afectando su rendimiento y resultados. Algunos aditivos usados en estos productos pueden tener gluten y es mejor evitarlos. Azúcar. Se puede usar azúcar morena, blanca o pulverizada, melaza, jarabe de maíz y miel. Siempre habrá que fijarse bien en los ingredientes, pues pueden contener color caramelo, que está prohibido. Leudantes. El bicarbonato puede servir como base para elaborar leudantes efectivos. La levadura también puede usarse. Algunos polvos de hornear contienen almidón de trigo, por lo que en caso de adquirir productos manufacturados han de leerse con mucho cuidado las etiquetas. Estabilizantes. El cremor tártaro se usa para estabilizar claras de huevo. Las gomas sánticas y guar facilitan lograr la textura y elasticidad que el gluten le brinda a los horneados tradicionales. Lácteos. Los lácteos tradicionales, queso, leche, etcétera, no deben causar problemas. Los polvos elaborados, tales como queso fundido, los productos elaborados, tales como queso fundido, deben usarse con cuidado, revisando siempre las etiquetas. Saborizantes. La vainilla puede contener color caramelo y alcohol. Ambos pueden ser derivados de granos prohibidos, aunque en Venezuela es común que el alcohol utilizado en la industria nacional sea de la caña de azúcar. Es recomendable en la medida de lo posible adquirir el extracto de vainilla especial libre de gluten. Nueces, chocolate, cacao. Leer siempre los ingredientes. Es de hacer notar que es común que las frutas secas como los higos se recubran de una superficie de harina de trigo. Especias y hierbas. El procesamiento de estas, en especial aquellas mixtas, puede incluir gluten. Es bueno contactar al fabricante. Vinagre. El preferido es el de manzana. Algunos vinagres pueden ser destilados usando granos prohibidos, aun cuando no es frecuente. Para las masas y el horneado. En la preparación del pan y de las masas fermentadas es necesario prestar atención a algunas reglas y detalles importantes. En prim- en primer lugar, un espacio para trabajar bien organizado, con todo a la mano y nunca utilizar ingredientes demasiado fríos, es decir, recién sacados del refrigerador. Fase de amasado.
En el momento de la elaboración de la masa hay que procurar que la levadura no entre directamente en contacto con las materias grasas. Al principio la masa se pegará a la tabla y a los dedos, pero si se untan o se enharinan las manos, la masa a medida que se elabora resultará menos pegajosa y la masa se amasará hasta que esté elástica. Para ello hay que utilizar Para ello hay que realizar movimientos enérgicos pero también rítmicos sin pararse a fin de que no disminuya el calor de las manos transmitido a la masa. Fase de fermentación. La masa mezclada con levadura requiere un ambiente cálido y húmedo para crecer. La eficacia de la fermentación depende en gran medida de la temperatura del ambiente donde se deja fermentar la masa, que debería rondar los 25 a 28 grados centígrados. Para crear la humedad necesaria, la masa debe cubrirse con un paño húmedo, sin entrar en contacto, o con papel celofán. Además de crear humedad, de este modo se protegerá del aire y no se formará encima una pequeña costra que impediría el adecuado horneado de la masa. Para que la masa fermente bien, deberá aumentar alrededor del doble su volumen para lograrlo, y el tiempo necesario en las condiciones adecuadas debe girar en torno a los 20 a 30 minutos. Si la temperatura ambiente no es suficientemente alta, proceda de la siguiente manera. Encienda el horno a una temperatura de 40 grados centígrados aproximadamente, no más, e introduzca un recipiente resistente al calor lleno de agua. Enseguida apague el horno y meta la masa. Coloque en el nivel superior al que se encuentra la masa una rejilla cubierta con un paño mojado y escurrido. De este modo se crearán las condiciones adecuadas para la fermentación. Una vez que está ya terminado, será suficiente retirar la masa, el paño mojado, pero dejar dentro del horno el recipiente y calentar el horno a la temperatura requerida para la cocción. Fase de cocción. También en este caso, dentro del horno es preciso crear un ambiente húmedo a fin de que la masa quede blanda y no seca. Para ello bastará colocar en la base del horno un recipiente resistente al calor lleno de agua. Cuando el pan esté cocido, conviene dejarlo enfriar en una rejilla. Si el pan se queda pegado al molde, déjelo enfriar en el molde volcado y cubierto con un paño húmedo. Conservación del pan y de las masas fermentadas. En caso de, en caso de que se desee conservar el pan, los bollos o la pizza, es posible congelarlos. Se puede congelar inmediatamente después de la cocción, tras enfriarse primero a temperatura ambiente y a continuación cerrarlos en bolsas de plástico adecuadas. En el momento de su utilización, se extraerán del congelador para que se descongelen a temperatura ambiente y después se introducirán en el horno a 200 grados centígrados durante unos minutos. El proceso de congelación también puede servir para congelar la masa justo antes de que comience el proceso de fermentación. Cuando se desea utilizarla, será suficiente sacarla del congelador y dejarla descongelar. Luego se producirán los procesos de fermentación y cocción previamente descritos. Por otro lado, en caso de que la conservación no se desee a largo plazo, será suficiente poner el pan y los bollos a enfriar en bolsas de plástico adecuadas y guardarlos en un lugar fresco y seco. Se conservan durante 2 o 3 días. Pan sin gluten. Pan sin gluten. Ingredientes: 200 gramos de harina de arroz, 200 gramos de harina de maíz, 250 mililitros de leche de almendras de arroz de coco fresca, 50 mililitros de aceite de girasol, 5 gramos de azúcar, 10 gramos de sal, 18 gramos de levadura fresca. Preparación. Colocamos las dos harinas y la sal sobre la mesa de trabajo y procedemos a mezclarlas. Formamos un hoyo en el centro e incorporamos con la mitad de la leche, de almendras, de arroz de coco, fresca, mezclando lentamente hasta integrar todo. Añadimos el azúcar y el aceite e incorporamos la levadura fresca. Mezclamos y agregamos el resto de la leche, de almendras, de arroz de coco.
Seguimos mezclando hasta integrar todos los ingredientes. Una vez que todo una vez que todo está integrado, empezamos a amasar hasta que la masa esté homogénea. La masa estará lista cuando ya no se pegue en las manos. Separamos una porción de la masa y estiramos con la mano, formando un cordón. Cortamos en porciones de aproximadamente 25 gramos. Con la ayuda de un rodillo, formamos un rollo plano y alargado con cada porción, de tal forma que queden como lenguas, pero en un lado más grueso. Tomamos de un extremo más grueso y tomamos de un extremo más grueso y las enrollamos sobre sí mismas hacia el extremo más corto. Una vez enrollados todos, procedemos a bañar los rollos en un poco de polenta, solo la parte superior, y los colocamos en una placa engrasada con la unión hacia abajo a una distancia de 1 centímetro. Dejamos fermentar cubriendo con papel film por espacio de 20 minutos. Retiramos el film y llevamos al horno por 20 minutos a 160 grados centígrados. Mantequilla de almendras. Ingredientes: 2 tazas de harina de almendras, un cuarto de taza de aceite vegetal, girasol, canola, soya, ajonjolí, coco. Preparación: mezclar en la batidora hasta conseguir una masa homogénea. ¿Cómo hacer harina de almendras? 1. Retire la piel a las almendras colocándolas 2 minutos en agua hirviendo. Luego escúrralas y frótelas con un paño. 2. Séquelas en horno caliente sin que lleguen a dorarse. 3. Tritúrelas en la procesadora o licuadora con una cucharada de azúcar cada medio kilo de fruta. 4. Una vez molidas, conserve en el freezer, pues esta harina es altamente oxidable. Después de lavarlas y y sacarle la piel, frotándolas con un repasador, las secas. Colocar en una placa de horno templado para tostarlas, pero que no se doren. Se procesan hasta el punto justo dando golpes al botón de procesado para que no larguen su aceite y queden en forma de pasta. Streusels. Harina de almendra, 100 gramos, harina, 100 gramos, aceite de maíz, 100 gramos, azúcar moreno, 100 gramos, sal, 8 gramos, vainilla en polvo o canela molida sin. Mezclar las harinas con la canela o vainilla y sal, añadir la mantequilla, aceite de maíz en pomada y mezclar, hacer migas y cocer al horno entre 60 grados centígrados y 80 grados centígrados. Se cuece a baja temperatura por lo, Se cuece a baja temperatura porque lo que queremos es secarlas y que queden crujientes. Sin embargo, se podrá cocer a mayor temperatura con la consiguiente pérdida de calidad. En el tercer paso podemos hacer las moldeadas en vez de hacer migas dándole la forma deseada. Torta de pan. Ingredientes: 4 tazas de pan viejo rallado, una taza de uvas pasas, 2 tazas de azúcar, mantequilla líquida, mavesa o marisol light para el molde. Preparación: mezcla en un bol el pan y el azúcar uniendo muy bien todos los ingredientes. Engrase el molde y agregue la mezcla. Agregue las uvas pasas uniformemente y húndalas. Lleve al horno a unos 365 grados centígrados hasta que se vuelva un bizcocho doradito por encima. Retire del horno, desmolde y deje enfriar. Corte y sírvalo como merienda.